En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. ¿Es Hungría un agente de Putin dentro de la Unión Europea? El escándalo de las filtraciones al Kremlin que sacude a Europa merece una reflexión. Estoy seguro de que los fundadores del proyecto europeo nunca imaginaron un ministro de Exteriores de un Estado miembro que saliera al pasillo durante un descanso de una reunión del Consejo Europeo para llamar por teléfono a su homólogo ruso para ponerle al corriente de lo que se acababa de debatir a puerta cerrada. Y no es una escena de una novela de espías, es lo que sostienen varios servicios de inteligencia europeos y medios internacionales que habría estado ocurriendo durante años en el corazón de las instituciones europeas, esas que Robert Schuman y Jean Monnet construyeron sobre las cenizas del desencuentro de la Segunda Guerra Mundial, con la convicción de que la integración era la única vacuna contra la barbarie. Si la imagen es correcta, el proyecto europeo tiene evidentemente un problema estructural que afecta a su propia naturaleza como proyecto político. Víctor Orbán, lo sabemos, lleva en el poder en Hungría desde 2010, con un paréntesis de 4 años ficticio, al hilo de lo que también hizo de forma similar Vladimir Putin, y ha construido en su país algo que los politólogos vienen a denominar una democracia iliberal. A él no le ofende, de hecho presume de ello. Ha construido un Estado cuyo funcionamiento real se parece cada vez menos a las democracias occidentales y cada vez más a lo que tiene Vladimir Putin en Rusia, a lo que Occidente dice combatir. Tiene, eso sí, acceso a los fondos europeos, tiene voz en el Consejo, tiene capacidad de veto y todo mientras trabaja sistemáticamente contra los intereses de esos consejos. La relación de Víctor Orbán con Vladimir Putin no es nueva, no es accidental, tiene raíces que son a la vez ideológicas, energéticas y estratégicas. En lo ideológico, Orbán y Putin comparten una visión del mundo que rechaza el liberalismo occidental en su versión posmoderna, la democracia de la soberanía nacional frente a instituciones supranacionales, paradójico cuando perteneces a una de ellas, que es la que te sostiene en gran medida en tu avance económico, sobre todo, y social. También desconfianza hacia ONGs, hacia el poder blando que denominan posee las élites globales, y también una sintonía ideológica que explica el por qué la relación con Moscú no es solo transaccional, es una afinidad genuina. Eso hace más difícil cambiarla, mucho más allá que la presión económica o política. Hay una dimensión energética fundamental, determinante, porque Hungría es de los pocos países europeos que ha mantenido su dependencia del gas y del petróleo ruso después de la invasión de Ucrania en 2022. Budapest utiliza esa dependencia energética como argumento precisamente para justificar sus reticencias a la hora de apoyar medidas contra Rusia. Es cierto que esa dependencia energética húngara respecto de Rusia es real, que el coste de romperla sería significativo, pero también lo es que supone un pretexto. Lo que distingue a Hungría de otros socios del este de Europa no es que no pueda, es que no quiere. Esa distinción es crucial. La tercera dimensión de la que hemos venido hablando es la estratégica, quizás la más inquietante de las tres, porque Orbán ha actuado como un agente que trabaja para debilitar la capacidad de acción colectiva de la Unión Europea. Bloqueos reiterados de la ayuda financiera a Ucrania, vetos a declaraciones conjuntas sobre la guerra, visitas a Moscú en momentos de máxima tensión, el uso de la presidencia rotatoria de la Unión Europea como plataforma de comunicación prorrusa, y todo forma parte de un patrón, el de comportamiento húngaro, que es difícil de explicar únicamente por la defensa de los intereses nacionales húngaros, que apunta a algo más deliberado, más coordinado, una coordinación que habría llegado al extremo de que Moscú ha tenido acceso en tiempo real a los debates confidenciales del Consejo Europeo durante años. Y eso no es solo una violación de la confianza entre Estados miembros, que sería grave de por sí, es una brecha de seguridad de primera magnitud en el principal foro de toma de decisiones de la Unión Europea. Si el Kremlin sabía de antemano qué posiciones iban a defender los distintos países, qué acuerdos eran posibles o qué líneas rojas existían, es evidente que su capacidad de influir en los resultados de esas negociaciones ha sido extraordinaria. La pregunta es si Hungría es realmente un Estado miembro de la Unión Europea ahora mismo, o es un Estado ruso en el corazón de Europa, un apéndice ruso en el corazón de Europa,
que lo que hace es trabajar para fracturar la Unión Europea. El problema es que cuando un Estado miembro utiliza la membresía como instrumento para objetivos contrarios a los de la Unión, el sistema no tiene herramientas suficientemente eficaces para responder. Lo que sí puede conseguir, lo que sí puede hacer la Unión Europea, y lo está haciendo además de forma creciente en los últimos tiempos, es construir arquitecturas de decisión que reduzcan la capacidad de veto de los Estados que actúen de mala fe. Herramientas como la cooperación reforzada, que permite avanzar en subconjuntos de Estados miembros en área donde no hay unanimidad, es uno de los instrumentos, no el único. Recordemos el famoso E6 propuesto por el ministro alemán Kleinbeil. El caballo de Troya es una imagen antigua, pero muy precisa para describir lo que está pasando ahora mismo en el corazón de Europa, lo que está pasando ahora mismo con la Hungría de Viktor Orbán. Hay que recordar que las bases legales de la Unión no les dejan demasiado margen de actuación. El artículo 7 del Tratado de la Unión permite sancionar a los estados que violen los valores fundamentales, pero ha demostrado ser un tigre de papel sin demasiada capacidad coercitiva, y la exclusión formal de la Unión es una opción que ningún tratado contempla y que ningún gobierno europeo quiere, por el momento, plantear, al menos en teoría, como digo, de momento. Veremos cómo evoluciona esa fractura dentro de la Unión Europea con un quinta columnista dentro del grupo de los 27. Tal y como hacemos en estos momentos, hacemos un alto en el camino a la vuelta a información geopolítica que elabora Blanca del Tronco. No se marchen porque sigue Pulso Geopolítico. Rocarrey, Talavante, Castella, Manzanares, Emilio de Justo, Juan Ortega. Las máximas figuras están en la Feria de San Isidro. Desde el 8 de mayo los veremos a todos en la Plaza de Toros de las Ventas. Compra ya tus entradas en las-ventas.com. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Atención inversor, únete al club de inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Hola, soy Javier García Viviani. Presento Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Di que nos escuchas. ¿Por qué ayudan los que ayudan? Trabajadores sociales, educadores, voluntarios, investigadores. A pesar de las dificultades, dedican su día a día a ayudar a los demás porque creen en la utopía de una sociedad más justa para todos. Porque lo imposible solo es un poco más difícil que las cosas difíciles. Fundación La Caixa. Creer para transformar. Cierre de Mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Y elabora la información geopolítica Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Israel confirma la muerte del jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria responsable del bloqueo de Hormuz. El ataque se ha llevado a cabo en Bandar Abbas, cerca del corredor, un paso estratégico por el que circula el 20% del petróleo mundial. El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha presentado este ataque como un mensaje para la Guardia
revolucionaria a quienes ha advertido de que las fuerzas de defensa de Israel los perseguirán y los eliminarán uno por uno. Se mantiene en el aire la reunión entre Estados Unidos e Irán para negociar el fin del conflicto. El rechazo iraní al plan de Estados Unidos para acabar con la guerra y las declaraciones del presidente Trump de que Irán tiene miedo a negociar dejan aún más en el aire una posible reunión entre los dos países para negociar el fin del conflicto, mientras Israel amplía sus operaciones en Líbano. Y entre tanto, Irán prepara un decreto para cobrar peaje en Hormuz. El Parlamento iraní quiere aprobar una ley para cobrar peaje a los buques que transiten por el estrecho de Hormuz, estratégico paso por el que circula el 20% del petróleo mundial. Hoy el barril de referencia en Europa, el Brent, opera con subidas de casi un 5% hasta los $107. Entre tanto, en España, el Congreso de los Diputados votaba el decreto anticrisis por la guerra de Irán. Un real decreto ley que el Gobierno espera sacar adelante, que incluye rebajas fiscales en combustibles, gas y electricidad por un importe cercano a los 5.000 millones de euros. También la Cámara Baja alemana ha aprobado medidas propuestas por el Gobierno alemán para paliar el impacto de la subida del precio del petróleo. Medidas que incluyen la limitación de una sola vez al día de la subida del precio de los combustibles en las gasolineras. Nicolás Maduro se enfrenta hoy a la segunda audiencia ante la Corte Federal de Nueva York. El presidente derrocado de Venezuela se enfrenta a cargos de narcotráfico y corrupción tras su captura en Caracas el 3 de enero en una operación estadounidense. En paralelo, una delegación diplomática venezolana del gobierno que dirige Delcy Rodríguez visita Washington en un nuevo paso en el proceso de restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. Reunión de ministros del G7 en Francia. Sobre la mesa las guerras en Irán y Ucrania. En su primer viaje al extranjero desde que comenzó la guerra, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunirá con otros altos diplomáticos de Canadá, Alemania, Italia, Francia, Japón y el Reino Unido en el segundo día del encuentro. Mark Rutte presenta el informe anual de la Alianza Atlántica. Informe según el cual Canadá y sus aliados europeos aumentaron su gasto en defensa en un 20% en 2025 en comparación con el año anterior. Según Rutte, todos los aliados cumplieron el objetivo del 2%, incluso 3 aumentaron su gasto al 3,5%. Rutte espera además que los aliados demuestren que están en un camino claro y creíble hacia el objetivo del 5% durante la próxima cumbre de la OTAN que tendrá lugar en julio en Ankara. José Manuel Álvarez inicia visita a Argelia. Visita del ministro de Exteriores para consolidar las relaciones diplomáticas con el país tras la crisis de 2022 y en medio de la crisis energética mundial. Visita en la que se le comunicará a Álvarez que el país, Argelia, ha recompensado a España con una reducción del 12% en el precio del gas por su postura en el conflicto de Oriente Medio. Así, Argelia aumentará su flujo diario de gas a 32 millones de metros cúbicos a través del gasoducto MECGAT, la capacidad máxima permitida para esta línea. Vamos con la Eurocámara, que vota su posición negociadora sobre el acuerdo comercial con Estados Unidos. Una posición que incluye una cláusula para suspenderlo si el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, introduce nuevos aranceles a países europeos o amenaza la integridad territorial del bloque comunitario. En Italia, Giorgia Meloni se enfrenta a su primera gran crisis en el gobierno. La dimisión de una ministra y dos altos cargos del Ejecutivo de Giorgia Meloni abre un escenario inesperado en la política italiana, con la mandataria en medio de su primera gran crisis y la oposición en busca de armar una coalición progresista para las próximas elecciones generales de 2027. Ampliamos ya todas estas informaciones, Blanca. Donald Trump ha amenazado con asestar un duro golpe contra Irán después de que Teherán haya rechazado su plan de 15 puntos. De esta manera, Estados Unidos y el país persa inician un nuevo pulso que revela varias cosas. Washington tiene prisa porque Teherán acate su propuesta de paz. Irán no teme, sin embargo, una escalada. ¿Qué hará Washington al respecto? ¿Acabará cediendo ante Irán o seguirá alimentando una guerra que solamente genera incertidumbre? Pablo Llanone. Donald Trump insiste en que Irán ha rechazado el plan de los 15 puntos por miedo, ha dicho, a que su pueblo los asesine. Y por cierto, están negociando y tienen tantas ganas de llegar a un acuerdo, pero tienen miedo de decirlo porque creen que su propio pueblo los matará. También temen que los matemos nosotros.
Nunca ha habido un jefe de Estado que deseara menos ese cargo que el de Irán. Yo no lo quiero. Este miedo del que Trump habla sobre la parte iraní es pura especulación. La Casa Blanca aún no ha confirmado qué incluye ese plan de 15 puntos, pero seguramente hay muchos aspectos que Irán exige que se incluyan. Garantías de paz futura, levantamiento total de las sanciones, reparaciones económicas multimillonarias y la retirada de las tropas estadounidenses de la región. Asimismo, podríamos suponer que Teherán no está dispuesto a entregar los 450 kilogramos aproximados de uranio enriquecido que posee. Todos estos son puntos que aún tendrían que tratarse en una negociación formal, negociación que según Teherán no está teniendo lugar. Hay contactos, sí, pero no conversaciones. El plan en este sentido no es más que un borrador inicial, pero pese a ello, Washington ya está amenazando con asestar un duro golpe al régimen iraní por no acatarlo. Parece que tiene prisa por acabar la guerra cuanto antes y evitar un aumento de la escalada. Mario Fernando Pérez Melero es director de Inteligencia Geopolítica. Ahora mismo la posición de los Estados Unidos es la de intentar dar un poquito de estabilidad al sistema mundial de mercados. Estados Unidos se ha visto arrastrado a una guerra que ha acabado viendo más compleja de lo que pensaba y bueno, pues ya vimos la proposición de 15 puntos de Estados Unidos para intentar poner fin a este conflicto sin que se estrellen contra una derrota sin paliativos. Esta situación descrita por Melero recuerda a la trampa de la escalada, un concepto muy visible actualmente. Generalmente en las guerras modernas los líderes buscan acabar rápido con el conflicto. Lo más frecuente es que comiencen con objetivos limitados y con la confianza de que se pueda controlar la escalada. Pero la historia muestra que las represalias del país atacado derivan en más represalias que amplían el conflicto. Lo que comienza como una campaña limitada se va ampliando gradualmente en alcance, geografía y riesgos. Y ambos países acaban inmersos en una guerra larga y costosa. Actualmente, pese a que Irán no posee las mismas capacidades de Estados Unidos, ha resistido los primeros embistes y ha ido a por bases norteamericanas e infraestructuras críticas. Estas represalias han provocado una escalada que Teherán puede librar por dos razones: su capacidad para bloquear el estrecho de Hormuz, su vasta cantidad de drones y también misiles baratos, y la geografía de su país, difícil de invadir. Pero ¿puede Estados Unidos librar esta escalada? ¿Puede seguir respondiendo a las represalias iraníes por mucho más tiempo? Creo que en el medio plazo la situación de Estados Unidos va a ser de intentar enfriar ligeramente el conflicto, porque una operación terrestre sería increíblemente costosa para Estados Unidos, no solo en términos económicos, sino en términos políticos, las bajas que pueda generar. Desde luego una incursión terrestre y aérea con la Brigada 82 de paracaidistas sería un escándalo para una ya damnificada administración Trump. La tregua es la única forma de llegar a la desescalada, pero de momento Irán niega la existencia del instrumento que podría permitirlo. De esta manera, los ayatolás le echan un pulso a la administración Trump. Mientras el plan de 15 puntos da calma a los mercados, Irán niega que haya conversaciones formales en curso y logra que Washington retome las amenazas. Así, alimenta la posibilidad de una escalada que de momento puede resistir. Las posibles conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán previstas en Islamabad este fin de semana se siguen con enorme cautela en Israel, donde más que optimismo hay escepticismo. El gobierno israelí duda de que Teherán esté realmente dispuesto a hacer concesiones de fondo y teme que cualquier acuerdo precipitado pueda dejar intactos elementos clave de su capacidad militar, especialmente en lo relativo a su programa nuclear y al desarrollo de misiles. Más que un rechazo frontal, lo que existe en Tel Aviv es una preocupación estratégica. Rubén Gil. Israel considera que la presión militar de las últimas semanas ha alterado el equilibrio sobre el terreno a su favor y que un alto al fuego inmediato podría congelar esa ventaja sin resolver el problema de fondo. Además, persiste una desconfianza histórica hacia Irán, al que acusa de utilizar los procesos de negociación para ganar tiempo, reorganizarse y reforzar su posición. En este contexto, el temor en Israel no es tanto que haya un acuerdo, sino qué tipo de acuerdo puede alcanzarse, especialmente si responde más a necesidades políticas internas de Donald Trump que a garantías de seguridad a largo plazo para la región. Por eso, mientras Washington explora la vía diplomática e Irán niega contactos formales, Israel mantiene su hoja de ruta y los ataques continúan. El último, el asesinato del jefe de las fuerzas navales de la Guardia Revolucionaria iraní y responsable del cierre del estrecho de Hormuz. Asesinato con el que el Ejecutivo de Israel manda un mensaje claro: la ofensiva no se detendrá, haya o no negociaciones. Una posición que refleja la distancia entre aliados y que anticipa posibles tensiones, incluso en caso de que las conversaciones en Islamabad lleguen a producirse.
La cuestión es preguntarse, por tanto, qué haría Israel si Estados Unidos y Irán llegan finalmente a un acuerdo. En ese escenario, Israel se encontraría en una situación delicada. Tel Aviv tiene capacidad para continuar operaciones militares limitadas por su cuenta, ataques aéreos selectivos, sabotajes encubiertos, ciberataques, pero ya no podría sostener un conflicto amplio sin el apoyo estadounidense. La dependencia de Washington en inteligencia, munición y defensa antimisiles sigue siendo clave para garantizar cualquier acción más allá de operaciones puntuales. Además, una escalada unilateral conllevaría riesgos políticos y estratégicos importantes. Israel podría quedar aislado internacionalmente, perder respaldo europeo y ser señalado como el país que rompe la posible desescalada, mientras Irán y sus aliados en la región podrían responder con fuerza. Por eso, la estrategia israelí probablemente combinará presión diplomática y militar limitada, buscando impedir que Teherán se fortalezca sin comprometerse a una guerra prolongada que ahora sí sería mucho más costosa y arriesgada. En definitiva, aunque Israel puede actuar solo, la prudencia marca su hoja de ruta, golpes tácticos para mantener la ventaja estratégica, mientras observa con atención cada movimiento de Washington y Teherán en Islamabad. Y en medio o no de esas conversaciones de paz este fin de semana en Islamabad, la 82 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos se dirige hacia Oriente Medio en una de las operaciones de despliegue más importantes de los últimos días. Las primeras unidades ya están en tránsito y se espera que lleguen en estos próximos días a la región del Golfo Pérsico y el Estrecho de Hormuz, reforzando la presencia militar estadounidense en un momento de máxima tensión con Irán. El contingente inicial comprende entre 1.000 y 2.000 paracaidistas, con la posibilidad de que hasta 3.000 efectivos se sumen a la operación en cuestión de días. Estas tropas forman parte de la fuerza de respuesta inmediata entrenada para desplegarse rápidamente y actuar en cualquier punto del mundo en menos de 24 horas si la situación lo requiere. Gemma González. La misión de la 82 no es la ocupación prolongada, sino asegurar posiciones estratégicas, proteger bases y personal aliado y enviar un mensaje claro de disuasión a Teherán. Sus paracaidistas podrían ser utilizados para asegurar instalaciones críticas, puertos, aeródromos o rutas estratégicas, mientras se mantiene la capacidad de responder de manera inmediata a cualquier escalada del conflicto. Con este despliegue, Washington busca reforzar su presencia en la región y garantizar que cuenta con una fuerza rápida y flexible, capaz de actuar en coordinación con aliados, mientras la tensión entre Estados Unidos e Irán sigue marcando la agenda internacional. La 82 División Aerotransportada del Ejército de Estados Unidos no es una división cualquiera, es una de las unidades más rápidas y efectivas del mundo. Especializada en operaciones paracaidistas y despliegue rápido, esta división puede ser lanzada detrás de las líneas enemigas para asegurar posiciones estratégicas hasta la llegada de refuerzos. Con un historial que se remonta a la Segunda Guerra Mundial, la 82 participó en operaciones clave como el Día de Normandía y la Operación Market Garden en Países Bajos. En la actualidad, sus tropas han intervenido en conflictos en Irak y Afganistán, además de misiones de paz y despliegues de emergencia a nivel mundial. Conocida como los All American por su parche distintivo, la división entrena intensamente a sus soldados en saltos en paracaídas, combate ligero y movilidad rápida, lista para actuar hasta el final. En definitiva, una fuerza que simboliza la rapidez, la disciplina y la capacidad de Estados Unidos para proyectar poder en cualquier punto del planeta. Y sube la tensión dentro del bloque atlántico. El presidente Donald Trump acusa a los aliados de no haber apoyado a Estados Unidos en su conflicto con Irán y advierte de que Washington nunca lo olvidará. Trump ha calificado previamente de cobardes a los aliados por no unirse a la operación militar estadounidense ni colaborar en la reapertura del Estrecho de Hormuz, vía clave para el comercio mundial de petróleo. Sobre estas palabras de Donald Trump ha hablado el secretario general de la OTAN. Then, when it comes to the comments of President Trump, as I said also on CBS, what I've been seeing is some frustration. Ya asegura Marrute que entender la frustración mostrada por Trump respecto a que los europeos necesitan tiempo para responder a sus peticiones. Según Rute, por buenas razones, Estados Unidos no pudo consultar con sus aliados porque quería mantener la operación contra Irán en secreto y debía asegurarse de que nadie supiese lo que iba a ocurrir esa mañana de sábado. En declaraciones a la prensa para presentar el informe anual de la OTAN, Rute ha asegurado además que las capacidades de Irán son cada vez más peligrosas para los aliados de la Alianza Atlántica. La OTAN, dice Rute, ha dejado claro desde hace tiempo, incluso antes de que yo asumiera el cargo de secretario general, que Irán no puede poseer armas nucleares, y la OTAN también ha reconocido desde hace tiempo la amenaza que el programa de misiles de Irán representa para los aliados y sus intereses. En este sentido, el secretario general de la OTAN considera que la operación de Estados Unidos en Irán está degradando esas capacidades nucleares
de Teherán. En cuanto al informe anual, Canadá y sus aliados europeos aumentaron su gasto en defensa en un 20% en 2025 en comparación con el año anterior. Según Rute, todos los aliados cumplieron el objetivo del 2%, incluso 3 aumentaron su gasto al 3,5%. Rute espera además que los aliados demuestren que están en un camino claro y creíble hacia el objetivo del 5% durante la próxima cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en julio en Ankara. Y la OCDE ha rebajado una décima la previsión de crecimiento de España para 2026 por el impacto de la guerra en Oriente Medio. La economía española crecería un 2,1% el año que viene, mientras que la inflación subiría hasta el 3%. Aún así, España sigue mejor situada en la eurozona, donde el crecimiento previsto cae hasta el 0,8%, 4 décimas menos que en la estimación anterior. Pablo. El golpe económico de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán impactará en España de una manera más moderada que en otras grandes economías europeas. La OCDE calcula que el PIB español crecerá un 2,1% en 2026 y un 1,7% en 2027. Son cifras inferiores a las previstas antes de la escalada, aunque todavía claramente por encima de Alemania, Francia e Italia. Donde sí se nota con más fuerza el efecto del conflicto es en los precios. El encarecimiento de la energía por el cierre del estrecho de Hormuz empuja al alza la inflación prevista para España, que se sitúa en el 3% en 2026, 7 décimas más de lo que calculaba la OCDE en diciembre. Se espera un impacto similar en Alemania, Italia y Francia, llevando al conjunto de la eurozona a una inflación del 2,6%. Mientras, el organismo también prevé que en el caso de las economías del G20, la inflación escale hasta el 4% este año, un 1,2 puntos porcentuales más que lo que se esperaba en diciembre. El secretario general de la OCDE, Matthias Cormann, ha declarado que los bancos centrales deben mantenerse vigilantes. Los bancos centrales deben mantenerse vigilantes y atentos a los cambios en los riesgos para garantizar que se contengan las presiones inflacionarias. Si las expectativas de inflación se mantienen, el actual aumento de los precios de la energía, impulsado por la oferta, puede considerarse una situación temporal y no desencadenar una respuesta política. Sin embargo, podrían ser necesarios ajustes de política si surgen presiones inflacionarias más amplias o un debilitamiento del mercado laboral. Para afrontar esta situación de incertidumbre y combatir el aumento de precios, Cormann ha hecho las siguientes recomendaciones. Las posibles medidas políticas para amortiguar el impacto de la subida de precios de la energía deben dirigirse a quienes más lo necesitan y ser temporales, con mecanismos de vencimiento claros. El alcance debe tener en cuenta el margen fiscal del país y el diseño debe garantizar que se mantengan los incentivos para ahorrar energía. Deben evitarse los subsidios generalizados o los precios que podrían ser más rápidos de implementar, dados los altos costos fiscales y los incentivos más débiles para reducir el consumo de energía. Be avoided given their high fiscal costs and weaker incentives to reduce energy consumption. A escala global, la OCDE mantiene el crecimiento mundial en el 2,9% para 2026 y lo recorta una décima hasta el 3% para 2027. El organismo explica que la guerra ha borrado la mejora que esperaba antes de la crisis, ya que ha disparado los cortes energéticos y ha aumentado la incertidumbre. Entre las grandes economías, Estados Unidos mejora su previsión para 2026 hasta el 2% gracias al impulso del primer trimestre, pero Cormann advierte. En Estados Unidos se prevé que el crecimiento sea sólido, pero que se desacelere del 2% este año al 1,7% el próximo año, ya que la fuerte inversión se verá contrarrestada por la disminución de los ingresos reales. China también frenará su avance del 5% con el que cerró 2025 al 4,4% en 2026 y al 4,3% en 2027. Y en India la previsión baja una décima para 2026 hasta el 6,1%, mientras que para 2027 se mantendrá en el 6,4%. En conjunto, la OCDE habla de una desaceleración moderada de la economía mundial y en el caso de la eurozona añade que el mayor gasto en defensa ayudará a sostener paradójicamente el crecimiento en terreno positivo en 2027. España va a ser el país más longevo del mundo. La cuestión es cómo vamos a vivir esos años de más. No nos vamos a conformar solo con cumplir años, queremos vivirlos al máximo. Y para eso Asisa presenta Bienvejecer. Cuidarse hoy para vivir mejor mañana. Descúbrelo en bienvejecer.es. Asisa, mejor así. Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
En Gran Hotel Inglés contamos con una de las bibliotecas más antiguas de Madrid. Un acogedor rincón con tesoros como los 415 volúmenes de la colección completa de Gredos, 2 atillos de papel de antiguos libros de comercio con China e infinidad de documentos y antigüedades del hotel. GranHotelInglés.com, tu hotel de lujo en Madrid. ¿Estás listo para que tu evento de empresa sea algo único? Washow Madrid, donde cada detalle está pensado para inspirar, conectar y celebrar. Música, gastronomía y tecnología se unen para que tus invitados vivan una experiencia inolvidable. El show más espectacular del mundo. Más información en washow.com. Las 2:30 de la tarde abre Wall Street y lo hace con números rojos. El Standard & Poor's 500 se está dejando a esta hora en torno al 0,8% en 6.540 puntos. Primeros movimientos también a la baja para el Nasdaq 100 superiores al punto porcentual hasta 23.893 puntos. Y el promedio industrial Dow Jones retrocede un 0,52% hasta 46.206 puntos. Caen las acciones, también caen los bonos del Tesoro, mientras el alza del petróleo por la incertidumbre sobre Irán y la posibilidad de una escalada militar eleva la aversión al riesgo. Mientras los mercados descuentan una política monetaria más restrictiva, el dólar se mantiene estable, el oro baja en un contexto donde el repunte del crudo reaviva los temores inflacionistas, mientras los inversores evalúan el impacto del conflicto en el crecimiento global. Axios informa que el Pentágono está preparando opciones para un golpe final que incluye fuerzas terrestres y una campaña de bombardeos masivos. Trump ha instado a Irán a tomar las cosas en serio antes de que sea demasiado tarde. Con todo, nos fijamos también en esa rentabilidad del Treasury americano, lo tenemos en el 4,35%, y el precio del petróleo subiendo en Nueva York un 3,85%, con el barril West Texas en $93.80. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Sabemos que la seguridad europea es un elemento fundamental en esta coyuntura compleja que vivimos desde hace tiempo. Lejos de escenarios como podían plantearse en el pasado, en el siglo XX, de invasión masiva, soviética, hipotética, sabemos que ahora mismo hay una confrontación larvada con exploración por parte rusa de los eslabones débiles de la Unión, de la OTAN, con intentos de fracturar su cohesión política, con formas no atribuidas de empujar los límites, de ver qué capacidad de respuesta hay o no. Pero en cualquier caso, siempre es pertinente saber dónde están los puntos débiles, dónde puede venir el problema. Conversamos para entenderlo con Ignacio Fuentecobo, que es analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos y coronel del Ejército de Tierra en la Reserva. Ignacio, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con ustedes. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos, quienes nos gusta la geopolítica o nos dedicamos de una manera u otra a ella, de la vulnerabilidad del corredor Suwalki, de puntos por los que en un momento hipotético de agresión rusa podríamos ver puntos débiles. Pero también hay quien dice que un ataque masivo en ese punto sería un riesgo político y militar enorme para Rusia. Ignacio, ¿qué opinión te merece a ti? ¿Moscú buscaría puntos de presión menos evidentes, más rentables desde el punto de vista estratégico si se decidiera algún ataque? Bueno, ahora mismo Moscú tiene un problema enorme que es Ucrania. O sea, su gran problema y su preocupación es terminar la guerra de Ucrania en términos favorables. Y ahora mismo están iniciando la ofensiva de primavera del 2026 y ahí está concentrado su esfuerzo. Dudo que tenga interés
en experimentar aventuras en cualquier otro sitio antes de haber resuelto que es su problema principal. Sí, evidentemente eso lo sabemos, pero la idea es contar con tu expertise para entender cuáles son los puntos más frágiles por los que puede llegar la necesidad de defensa europea. Por ejemplo, hay quien dice, en Letonia, importante minoría rusoparlante, presencia de fuerzas aliadas con una composición multinacional. No sé si en países bálticos, antiguos soviéticos, un peligro de hipotética fractura social se plantea como una mayor vulnerabilidad o no a la hora de entender la defensa de Europa en su globalidad. Sí, no, y muy interesante el comentario. Y evidentemente los países bálticos pues son una especie de apéndice que le sale a Polonia hacia el norte y están, digamos, acuñados entre lo que es Bielorrusia, que es un país muy cercano a Rusia, y Kaliningrado, ¿no? Y además conectados por la brecha o por el corredor de Suwałki de unos 60 kilómetros, que sería muy fácil. Sería muy fácil para la OTAN cortarlo y evitar la conexión entre Kaliningrado y Rusia, y también para Rusia hacer lo contrario, es decir, atacar a través de este corredor y aislar a los países bálticos del resto de Occidente, ¿no? Sabemos también que la parte más cercana al Ártico, más del norte, pues es clave en las defensas estratégicas. Sabemos del interés de Trump por Groenlandia, entre otros aspectos por ello, y tenemos una localización curiosa, el archipiélago Svalbard, con un estatus desmilitarizado, lejano, pero importante geoestratégicamente, y uno se pregunta, una Europa como la que tenemos ahora, que está intentando ser cada vez más autónoma en combinación con una OTAN o con un Estados Unidos menos dispuesto a implicarse, ¿es capaz esa Europa de responder militarmente en el Ártico si no tuviera la colaboración de Estados Unidos? ¿Qué opinión tienes? Bueno, ahora mismo, sin la colaboración de Estados Unidos, podemos implicarnos en pocos sitios. Es decir, ahora hay todo un programa de rearme de Europa que lanzó a partir del Libro Blanco de la Defensa la Comisión el año pasado, con una idea de que se espera que de aquí al 2030 Europa sea capaz de defenderse por sí sola, sin colaboración norteamericana en el ámbito convencional. Y esa es un poco la expectativa y lo que se está trabajando. Habrá que ver cómo evoluciona en los próximos años. De hecho, los presupuestos de defensa europeos han aumentado de una manera radical en todos los países, incluido en el nuestro, con esa idea de reforzar Europa, las capacidades europeas ya no solamente autónomas, como se estaba hablando hasta hace poco, sino absolutamente independientes. Es decir, plantearse una defensa de Europa completamente independiente, sin colaboración norteamericana. Digamos que sería la meta final, ¿no? El Ártico, evidentemente, es uno de los escenarios de conflicto previsibles para el futuro, sobre todo ahora con el deshielo, ¿no? Y las islas Svalbard, que están muy en el Ártico, que son de soberanía noruega, pero también están abiertas a la explotación y a la participación o intervención rusa, y tiene un estatuto muy particular, pues evidentemente puede ser uno de los puntos de confrontación, porque por ahí van las vías de comunicación, todas las vías que van por el Ártico a través de esos nuevos corredores que se están abriendo con el deshielo, ¿no? Habrá que ver cómo evoluciona en los próximos años, evidentemente. Ignacio, cogiendo al vuelo tu primera respuesta, es obvio que ahora mismo en la disputa entre la Unión Europea y Rusia, disputa gris, el objetivo de Rusia no va a ser una conquista territorial, no estamos en ese plano, pero claro, precisamente eso también a los militares les complica bastante la vida, me da la sensación. ¿Cómo se traduce en términos militares la defensa frente a un adversario que busca ante todo, por ejemplo, la fractura de la cohesión de sus rivales, de la solidaridad que tienen los aliados que se enfrentan a él? Claro, evidentemente más, y es exactamente el punto fundamental, ¿no? Más que una amenaza militar en el sentido estricto, que lo es, si puede o puede serlo, es la ruptura o quebrar la cohesión entre los aliados. Por ejemplo, romper el vínculo transatlántico. Nada les gustaría más a los rusos que separar la defensa de Europa
que proporcionan las garantías de seguridad que proporcionan los norteamericanos, incluso dentro de Europa, ¿no? Utilizar algunas naciones, algunos estados, algunos gobiernos, etcétera, como una especie de caballo de Troya dentro de la cohesión euroatlántica para romper y para quebrar esa unidad que ha existido hasta ahora, ¿no? Desde precisamente también una perspectiva militar, castrense, ¿cómo se protege una institución o un ejército cuando la principal fractura puede estar en la voluntad política de las sociedades a las que sirven? Me parece que se complica muchísimo la defensa. Bueno, los ejércitos digamos, defienden a las sociedades y responden a los mandatos del poder político, ¿no? que recoge la soberanía de la nación, ¿no? Y ese, digamos, que es el principio de acuerdo básico, cómo funcionan los Estados europeos. Evidentemente, si eso se rompe, pues quiebra el Estado, ¿no? Y entramos en escenarios distintos, ¿no? Digamos que la capacidad o el interés del Estado y de sus autoridades es que eso no ocurra, ¿no? Y lo fundamental es mantener digamos, la unidad del ejército bajo la soberanía de las autoridades políticas, ¿no? Como una especie de garantía de estabilidad y de permanencia, ¿no? Claro, Ignacio, me refería más que a los políticos, a la gente de a pie, a las opiniones públicas, a una fractura en la voluntad política del ciudadano y de algunas formaciones, no del Estado, en no apostar por esa conciencia de una necesidad de defensa que está ahí latente y que a veces pues no se aprecia. Bueno, en este sentido, no, y es un excelente comentario, la realidad se impone. Quiere decir que, y el caso de España es paradigmático. España había muy poca conciencia de defensa, todavía es menor que en otras partes de Europa, porque nuestros aliados bálticos y nórdicos, etcétera, tienen una conciencia muy elevada porque ven la amenaza inminente, ¿no? Pero ahora que estamos viendo lo que está ocurriendo, no solamente en el escenario de Ucrania, sino también en el escenario de Oriente Medio, y nos damos cuenta de que la energía es vital para la supervivencia de nuestras sociedades, y encima vemos que están, disparando y cayendo misiles en Chipre, que al fin y al cabo es territorio de la Unión Europea, pues las sociedades, y cuidar la nuestra, empieza a tomar conciencia y dice, oiga, esto que está pasando allí, en un plazo muy breve y además por potencias, no de las grandes potencias, sino potencias intermedias, como puede ser el caso de Irán, el día de mañana nos puede ocurrir a nosotros, ¿no? Y son las propias sociedades las que demandan a sus autoridades y al Estado, que para eso está, que les proteja. Sabemos, lo mencionabas al principio, el conflicto de Ucrania condiciona toda la estabilidad de Europa en global y también de otros puntos calientes más proclives a algún problema como Transnistria o como Moldavia. Ignacio, con la resistencia ucraniana como elemento, como referencia, nos ha servido, hemos aprendido algo como continente a la hora de entender por dónde tienen que ir las actuaciones, la contundencia, la capacidad de respuesta. Sí, estamos aprendiendo muchísimo. Estamos aprendiendo y además a medida que la realidad está estallando delante de nuestros ojos, ¿no? Evidentemente con Ucrania hemos aprendido muchísimo. Una de las cosas que hemos aprendido es que en el futuro la seguridad de Europa la tendremos que dar o proporcionar los europeos. Y eso es una lección fundamental y creo que todos los estados están en esa lógica, ¿no? Quizá podamos contar con garantías norteamericanas y esperemos que así sea porque nos interesa y nos conviene, pero también hay que pensar que es posible que el día de mañana, al hilo de lo que está ocurriendo en Ucrania y de las nuevas corrientes de pensamiento internacional, podamos tener que afrontar las amenazas en nuestra periferia, y estamos hablando de una periferia de Europa 360 grados que está rota por muchos sitios, todas las fronteras de seguridad, tengamos que afrontar a estas amenazas pues solos. Y esa es quizá la principal lección que pueden aprender nuestras sociedades, de que si mañana los grandes peligros y de las guerras industriales abiertas que pensábamos que habían desaparecido después de la Segunda Guerra Mundial y han muerto con una fuerza brutal, pues tendremos que afrontarlas y tendremos que tener capacidad de hacerlo, simplemente si queremos sobrevivir. Es el consejo con el que nos vamos a quedar. Ignacio Fuentecobo, coronel en la Reserva, analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Muchísimas gracias, un abrazo y hasta la próxima. Nada, muchas gracias a ustedes y un abrazo.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Seguimos hablando del flanco este de Europa, especialmente de ese conflicto en Ucrania, con elementos de reflexión también en torno a la capacidad de defensa europea, porque sabemos que en Ucrania se libra una guerra que no solo se mide en kilómetros conquistados o perdidos, que se mide también en capacidad tecnológica. Kiev ha conseguido en estos 4 años hacer de la necesidad virtud, y bajo la presencia existencial de esa invasión ha impulsado elementos novedosos que marcan la tendencia en las guerras modernas, la industria propia de drones que define una forma de combatir, producciones descentralizadas, innovación acelerada, dependencia mínima de factores externos, intentar tener toda la cadena de valor de esos procesos dentro de tu país. Todo eso forma parte de una transformación silenciosa, decisiva, importante para conseguir esa capacidad de defensa. Para entender cómo Ucrania ha levantado en plena guerra un ecosistema tecnológico, militar, industrial propio, para entender qué implicaciones estratégicas tiene, hablamos ya con Galina Solovey, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Galina, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, mucho gusto. Ucrania, lo sabemos, ha pasado un poco tiempo de depender casi por completo del suministro externo a desarrollar una potente industria nacional de drones. Explícanos cómo se ha estructurado ese ecosistema productivo en plena guerra. Bueno, no pienso yo que ya estamos teniendo todo y no estamos dependiendo de China, pero sí tenemos un progreso y un progreso muy grande, porque empezamos en 2014 con nada, pues no tuvimos nada, era un prototipo de israelí en algún tipo de pues no era algo usado para todos los ucranianos, pues, y empezaron como 50 startups ucranianos en 2014, pues, creando algo desde cero, simplemente intentando hacer algo lo suyo que puede apoyar en la guerra, pues, desde estos tiempos, los 5 de ellos, Athlon Avia, Deviro, Ukrspecsystem, Skyaton, Politico, que era fundado en el base de Kiev Polytechnical Instituto, existen desde este momento, pues esos 5 eran con conocimiento técnico que podrían crear sus propios drones, pues Furia, Leleka 100 y Ukrspecssystems que puede crear mucho más. Después Skyaton es un dron que está bien reconocido. También Spectador de Politico eran los drones que podrían ver mucho más que un humano. Hemos perdido... Sí. Habíamos perdido tu audio. El caso es que da la sensación, pensando en el día después de la guerra, Galina, de que Ucrania puede llegar a consolidarse como un actor relevante en el mercado internacional, por ejemplo, de drones militares. Yo te pregunto, ¿ese expertise está ahí? Desde Ucrania son conscientes de que hay un activo importante para el día después de la guerra y que puede marcar la evolución de una industria tan novedosa en la que son punteros porque saben cómo se aplica en el campo de batalla.
Pues era una necesidad. 100% es que no empezaron a hacerlo por sí, por un interés, por una curiosidad. Si te falta algo, pues si hay algo que pueden proponer los otros países, vamos a usar algo que pueden proponer otros países. Y por lo primero, un dron grande de ataque era Bayraktar, turco, comprado por Turquía, y hizo todo posible en el primer año de la guerra para atacar las columnas rusas que simplemente estuvieron atacando a nuestro territorio casi sin, pues éramos muy como, esto era una sorpresa, y sorpresa muy mala. Pues, pero los rusos también pueden reaccionar muy rápido y los Bayraktares con las trayectorias muy bien definidas ya no eran una amenaza para los rusos con el sistema de defensa aérea, pues hay que producir algo otro, no tan grande, con mucho más movimiento, pero masivo. Pues esto era la época para producir los FPVs, pues los drones de pues first person view. Es un dron con un motor, con un explosivo, pero la persona puede manejarlo y puede ver toda la situación que está en el campo. Esto también era una época, y después de 2023 me parece que los rusos podrían hacer estos drones, podrían simplemente desactivarlos usando las olas electrónicas, y después de esto hay que crear algo otro, pues desarrolla otra ola de los drones ucranianos que usan inteligencia artificial, pues que la persona puede ver simplemente y manejar el dron desde el principio. Después esta persona puede ver la meta, a donde este dron debe venir, y después va a usarse la inteligencia artificial. Y también los drones que combaten Shaheds de Irán. Shahed 136 son los drones de producción masiva de Irán y después de la Rusia. Ya tienen la segunda generación de los drones. Ellos son no tan... no se mueven, no pueden cambiar la trayectoria muy fácilmente y todo esto. Y desde 2024 puede ser que Ucrania puede combatir con todos los propios drones que están elaborados en Ucrania, que son Octopus, P1 Sun, también que son los drones que pueden simplemente captar y pueden combatir los drones Shahid. Nos deja lecciones estratégicas, Galina, este caso, el vuestro, el de Ucrania, en términos de autonomía, de capacidad industrial, de preparación. ¿Cómo se consigue lo que estabas explicando al final, tener drones de fabricación propia mientras te están bombardeando, mientras te están atacando? Porque demuestra una capacidad de resiliencia, de mantener en marcha esa industria. No te queda otra, porque te están atacando, es obvio, pero me parece que hay cosas que se tienen que aprender, esa implementación, esa unión de las startups, del tejido industrial, del Ministerio de Defensa, todos unidos, y siendo atacados, poder seguir fabricando tú mientras, ¿no? Sí, pues esto me parece una lección muy importante desde Ucrania, que no perdimos, que los ucranianos no perdimos el ánimo. Pues sabemos muy bien que esto es la guerra que va a defender, es que vamos a ver después de esta guerra si vamos a seguir existiendo como un país soberano o si vamos a ser una colonia otra vez. Más como esto ya salió con nosotros en nuestra historia de
300 años últimos. Y esto, por supuesto, nos da a esta motivación, a energía, defenderse, no dejar que Rusia simplemente toma a este país. Y también hay otras cosas que nos impulsan, esto es la posición de China. China lo hace no oficialmente, dejando a Ucrania sin las partes para producir los drones, pero con los contratos comerciales, que ya no se puede comprar tan fácilmente desde Ucrania como un país, como un estado, no puede simplemente pedir a China tanto y tanto cantidad y calidad de algunas cosas que necesitamos para fabricar los drones, pues algunos 30% ahora Ucrania puede producir motores para los drones, pero salen mucho más caros. También podemos producir algunas otras partes para los drones y algunas compañías pueden producir un dron exclusivamente de todos los materiales que vienen de Ucrania, y esto es muy interesante para Estados Unidos. También pues se puede hacerse esto, pero sale mucho más caro. Y que necesitamos producción masiva, porque estos los drones chiquitos que pueden moverse muy bien, que pueden escapar de sistema de defensa aérea rusa, ellos deben producirse en muchísimas cantidades, como 10,000 drones cada día para cubrir todo el territorio ucraniano, para defenderlo de los ataques rusos. La otra cosa es que también Europa nos puede demostrar, esto es la cooperación y solidaridad con Ucrania, de que yo estoy muy agradecida enseñando aquí en Madrid, teniendo este sentido de que mi vida está protegida y mi vida de mis hijas, y también yo estoy enseñando en Ucrania online, en línea. Esta solidaridad es algo que no podemos medir, que no podemos simplemente contar con las cifras, pero esta colaboración también nos da una certidumbre que podemos soportar un enemigo que es mucho más grande que nosotros, que también se hace eso, que se puede hacerse eso. Y quiero decir algunas palabras sobre la cooperación entre los países europeos y Ucrania, especialmente en la industria de los drones. Pues el año decisivo aquí es 2025. En octubre Gran Bretaña hace un contrato muy masivo con Ucrania para producir los drones Octopus, los drones que pueden combatir muy bien los drones Shahid de Irán. Pues producen Octopuses en Gran Bretaña, pues hacen inversiones en la producción de los drones en Ucrania también. También se hace lo mismo, pero en la escala mucho menos con Alemania también. Con esa reflexión y con esos reconocimientos y con ese testimonio nos vamos a quedar. Galina Solovey, profesora de Relaciones Internacionales en Comillas. Un placer hablar contigo. Muchas gracias, un abrazo y mucha fuerza. Hasta la próxima. Muchas gracias, a la próxima. Hasta aquí hemos llegado en esta edición de Pulso Geopolítico. Sean felices, pasen buena tarde y acudan mañana a su cita con nosotros. Esto es Pulso Geopolítico. Hasta mañana. ¿Dolor articular, cansancio o digestión pesada? Descubre Mar Azul de Sol Naturaleza, un suplemento único con ficocianina, rica en antioxidantes naturales que ayudan a desinflamar, revitalizar y proteger tu organismo desde el interior. Llama al 91 31 31 409 o entra en solnaturaleza.es.
Semana Santa en Medina de Rioseco, declarada de interés turístico internacional y bien de interés cultural inmaterial. Desfiles procesionales en un escenario único. Patrimonio, arte, música, tradición, gastronomía, repostería. Siente la pasión riosecana en la ciudad de los almirantes. Ven a Medina de Rioseco. ¿Buscas un espacio perfecto en Madrid para celebrar tu boda, tus eventos familiares o eventos sociales? En Complejo El Olivar disponemos de espacios únicos para hacer de tu celebración un momento inolvidable. Complejo El Olivar, máxima calidad y exclusividad. Visítanos en elolivar.es. Si eres emprendedor, profesional o empresario y quieres estar al día en los temas que afectan a tu empresa, Cultura Emprende es tu programa. De la mano de Alejandra Rompedrique, Víctor Delgado y Ángel Calvo Mañas, conocerás las experiencias de otros empresarios y estarás al día en marketing, formación, tecnología, fiscalidad, eventos y más. Los viernes de 6 a 7 de la tarde en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía.